La obesidad es un problema que en el último siglo está afectando a una gran parte de la población. En 2017, 2.200 millones de personas sufrieron de obesidad, lo que supone un 33% de la población mundial según un estudio de la OMS. Centrándonos en la población de España, según la Sociedad Española de Cardiología, el 40% de la población tiene sobrepeso y el 21% obesidad. La obesidad conceptualmente es un desequilibrio entre el aporte energético y el gasto energético, aunque se suele objetivar con el índice de Quetelet o índice de masa corporal, que relaciona el peso en kilos y la altura en metros cuadrados. Es una epidemia. Para mí es una gran problemática que aún no sabemos cómo prevenirla, cómo reducir las cifras, y es algo que va creciendo, que va aumentando y que cada vez se está viendo más que crea desigualdades a nivel poblacional y que afecta más a la población más vulnerable. Y por lo tanto, para mí es una problemática que debemos atender y que por ahora no sabemos cómo hacerlo, y por ahora creo que también la población en general no es consciente de los efectos negativos tanto a corto, medio y largo plazo que tiene la obesidad. Por lo tanto, te diría que ¿qué es la obesidad? Un problema muy grande. Según el Instituto Nacional del Corazón, hay diversos factores que pueden influir en el aumento de peso. Estos incluyen la dieta, la falta de ejercicio, factores genéticos o el entorno de la persona. El no tener cerca parques, aceras y gimnasios hace más difícil para las personas hacer actividad física. Antiguamente, a pesar de que la alimentación era parecida o incluso con mayor carga calórica, en el día a día de las personas había mucho movimiento, mucha actividad física para poder vivir. Y aún nadie puede decir, ostras, la obesidad está causada por esto. ¿Por qué? Porque es un problema que se dice multicomponente, ¿no? Es un problema que está afectando, está derivado por muchos factores. Y en nuestro caso focalizamos mucho desde la Fundación en trabajar 4 pilares que son claves: la alimentación, la actividad física, es decir, reducir las cifras de sedentarismo e incrementar la actividad física y el deporte, mejorar el descanso, las horas de descanso, y también trabajamos mucho sobre la importancia del bienestar emocional, el equilibrio emocional, el apoderar, el dar herramientas y habilidades a las personas para que sean capaces ellos mismos de escoger esa opción saludable que más se adecue a sus necesidades. La base de la salud es una buena alimentación. Todas las personas necesitamos llevar una buena dieta para no caer en enfermedades, como es la obesidad, y complementarlo con buenos hábitos. Y luego también hay una tendencia a comer más comida basura, lo llamado comida basura. Antes se comía mucha más fruta, mucha más verdura, y ahora pues se comen muchas cosas compradas, muchas hamburguesas, muchas pizzas, y todo eso influye. El aumento de comer mal y la disminución del ejercicio influye claramente en la obesidad. Muchas personas creen que para evitar o tratar la obesidad es necesario tomar medicamentos, pero ¿realmente estas medicaciones son efectivas? Los medicamentos solos no sirven para nada, ¿vale? Siempre tienen que ir acompañados de una buena alimentación y de hacer algo de deporte. Actualmente, uno de los problemas más graves en los niños es la obesidad infantil. En 2016, más de 41 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo tenían sobrepeso, y se calcula que en 2025 habrán 70 millones de niños sufriendo esta enfermedad. El modo de vida ha cambiado. Últimamente somos mucho más sedentarios. Antes los niños jugaban mucho más en la calle, ahora estáis siempre con las tablets, con los móviles, os movéis menos. Primero enseñándoles, hay muchos niños que no lo hacen bien porque les gusta comer mal y nadie les ha dado unas pautas, entonces enseñándoles a comer bien e intentando que aumenten la cantidad de ejercicio y de deporte que realizan. Los motivos es necesario inculcarles la práctica de ejercicio físico. Primero por hábito. Una persona que en su infancia está acostumbrada a hacer ejercicio, cuando llega a la etapa adulta no es tan difícil incorporarlo porque ya tiene esa práctica. Y luego, por otro lado, porque el índice de obesidad infantil en nuestro país es de los más elevados del mundo. La mayoría de las personas no son conscientes de los peligros a los que están expuestos al sufrir cualquier tipo de obesidad. Los principales peligros son sufrir enfermedades como la bulimia, anorexia, la hipertensión, cáncer y diabetes.
La bulimia es un trastorno que consiste en comer mucho en un momento determinado para saciar el hambre que uno tiene, para a continuación vomitar la comida que te has comido, simplemente para tener la sensación de que has comido, pero que no te haga el efecto en el cuerpo. Hay un factor emocional, ¿vale? O por exceso, en este caso por defecto, ¿vale? Que pasaría la anorexia, que hay un control, una falta de control de impulsos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pueden ser o tanto la depresión o la ansiedad, ¿vale? Problemas metabólicos, problemas articulares, problemas de movimiento, etcétera. También problemas sociales, que para mí sería uno de los aspectos que también queda un poco más relevante, la parte de estigmatización o bullying, ¿no? Y después la parte de sociabilización, como os comentaba, ¿no? El hecho de que afecte mayoritariamente población vulnerable también es un aspecto a destacar. De hecho, se ha visto que los tratamientos dietéticos obtienen mejores resultados si se hace ejercicio físico con regularidad. Tema de incluso a la agresión física, ¿vale? A veces, o el dejar de lado a esa persona, todo ese tipo de conductas que al final acaban haciendo que esa persona pues tenga también un problema de depresión y a veces, en algunos casos, unos riesgos de suicidio bastante altos. Trabaja un poco entre el pensamiento y la conducta, entonces es como manejar todo eso y es bastante complicado. Porque en la sociedad, en los medios de comunicación y en las redes sociales se fomenta una constitución y un físico uniforme. Mi trabajo es un trabajo de prevención y de intervención en casos que pueden ser problemáticos. Se llama intervención primaria e intervención secundaria. Hacer una segunda entrevista con esta persona y analizar un poco los hábitos diarios para poder pensar que puede haber un problema de trastorno de la conducta alimentaria. Afecta al sistema sanitario saturándolo. Por eso los nutricionistas y todos los profesionales sanitarios debemos fomentar un ejercicio físico y recomendar alimentación saludable, ya que así fomentamos la disminución de este tipo de enfermedades y disminuimos la administración de medicamentos, evitando la saturación del sistema sanitario.